principio, las subvenciones pagan impuestos, salvo que expresamente una ley diga lo contrario. Es decir, las reglas generales, si yo recibo una subvención, por ese importe que recibo, tengo que pagar impuestos. La regla especial es que la administración puede introducir dentro de la norma, de la ley específica, una exención. Y esa exención va en función de esos rendimientos que se obtienen. Por ejemplo, cuando se produjo todo el tema de las inundaciones, ya se modificó la norma para que esas subvenciones obtenidas quedaran exentas. Cuando, por ejemplo, hay un tema de víctimas del terrorismo, cuando se ha ido modificando la ley, todas esas subvenciones que se pagan ahora con el tema de violencia de género, etcétera, se modifica la ley de renta, por ejemplo, y ya no pagas impuestos. ¿Qué ocurre? Que en el tema del COVID no se ha previsto. Por tanto, ahora todas esas subvenciones que se están dando desde las administraciones públicas o que se han dado y otras que puedan surgir, lógicamente luego tendrán un efecto impositivo. Yo entiendo que sí. Y más en una situación como la que estamos. Es decir, no podemos olvidar que estamos en un momento de inflación elevadísima en el que realmente tenemos una pérdida de capacidad económica como consecuencia de que sube todo. Los gastos se doblan, se multiplican, tenemos el gasto de electricidad, en el suministro de gas, en los consumos, en los elementos básicos de lo que llamamos la cesta de la compra, todo ha subido. Eso supone que posteriormente ese IPC que se dispara hace que también lógicamente los sueldos suban. Pero si yo no adecuo los impuestos a esa subida, yo pierdo todavía más capacidad económica. Es decir, no solo tengo que gastar más y mi dinero vale menos, sino que además pierdo liquidez por los impuestos que pago. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O qué es lo lógico que se haga? La deflactación. La deflactación del IRPF, que están muchísimas comunidades autónomas a favor, incluidas, por ejemplo, Cataluña, que ya ha anunciado la posible deflactación del IRPF, tendría que ser una medida nacional. De tal manera que esas subidas subida de costes o incremento de los costes se vea compasado con una adecuación. Es que no es una rebaja, es una adecuación de los impuestos a esa subida para que yo siga manteniendo mi capacidad económica y mi capacidad de ahorro, porque si no, eso no lo voy a poder mantener. Pero no solo en IRPF, es que yo creo que esa adecuación de los impuestos a la situación actual que nos encontramos tiene que darse en el resto. Lo que no tiene sentido es que ahora en la ley de presupuestos se haya previsto ahora otra vez el incremento del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de la naturaleza urbana, lo que se haya conocido siempre como la plusvalía municipal, que resulta que el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional en la forma de cálculo. Luego sacan deprisa y corriendo una nueva norma. Y ahora entró en vigor el 1 de enero del 2022 y estamos a finales del 2022 y ya la han elevado. Ya vuelve a haber unos nuevos coeficientes correctores que elevan la tributación. Vamos a ver, el problema es que cuando nos alejamos de las razones económicas y nos centramos en las razones exclusivamente ideológicas, equivocamos el camino. Si yo tengo una necesidad de que determinados colectivos paguen más, lo que es imposible es que evite que esos colectivos sigan actuando como están actuando hasta ahora, que es aprovechando la norma para no pagar más impuestos. Es decir, busquemos una fórmula de consenso que permita redistribución de la riqueza. Pero la elevación porque sí a determinadas rentas de los impuestos no es efectivo, porque esas rentas ya no pagan en la mayoría de los casos. Bueno, vamos a ver, el IVA está armonizado, es un impuesto armonizado que depende de la directiva comunitaria. Esta directiva es la que fija, bueno, ahora ha sido modificada, pero sigue el mismo régimen. Entonces está armonizado a nivel de Europa. Por tanto, ahí sí que estamos encasillados en cuanto a qué podemos hacer y qué no, pero sí que hay recorrido. Es decir, el IVA te fija, o la Unión Europea te dice que tú puedes fijar un tipo general y un tipo incrementado y también un tipo reducido. Eso te va diciendo en función de qué tipo de servicio o qué tipo de entrega de bienes se realiza para que yo pueda modificar o no los tipos. Bien, pues dentro de eso claro que me puedo mover y eso me puede beneficiar a determinadas rentas más bajas para que en el consumo diario vean pues una facilidad o incluso incrementen el consumo. Es que al final, si yo adecuo los tipos a las necesidades, se va a consumir más. Y si vas a consumir más, la prueba, porque es que está ya demostrado, es que se recauda. El informe de la Tax Foundation es muy claro y además incluso propone una serie de medidas para evitar esa falta de competitividad. Baleares, lo cierto es que nunca hemos estado muy arriba de la tabla. En la tabla dentro de las 17 comunidades autónomas, arriba siempre han estado Madrid, porque Madrid es verdad que es pionera en adaptar medidas
Y lo que dice la Trust Foundation es, estas medidas que adopta esta comunidad autónoma hace que se trasladen a esta comunidad a residir muchísimas personas y que la inversión se centralice ahí, que se genere el empleo ahí y que la competitividad también se produzca ahí. Detrás está el País Vasco, en las 3 comunidades. ¿Por qué? Pues porque tiene un régimen especial. Es que no hay que ser el más listo de la clase para entender que cuando tienes un régimen especial beneficioso, pues lo mismo, estás arriba en la competitividad. Y luego está, curiosamente, y eso es lo que más nos debe llamar la atención, Canarias. Canarias es la quinta. Entonces, ¿qué pasa en Canarias que no tengamos nosotros? Un régimen especial. Vamos a ver cómo funciona ese nuevo régimen especial que está previsto para la Ley de Presupuestos de 2023 en Baleares. Yo confío en que después de... ¿Cuántos años han pasado? Fue en el 2007 cuando se aprobó, se modificó la ley orgánica del Estatuto de Baleares para adaptar y para recoger el régimen especial. 2007, estamos en el 2022. Ningún gobierno se ha dado mucha prisa en aplicarlo. Pero bueno, bienvenido sea si llega, aunque sea tarde. Pero Baleares, en cambio, mientras Canarias está arriba, Baleares siempre ha estado debajo en la tabla. Y nos encontramos ahora, me parece, que en la posición 13ª de 17, que no es que sea para tirar cohetes. Por debajo, la última de todas es Cataluña. ¿Y por qué? Pues porque los impuestos o las medidas tributarias que se han ido adoptando son completamente contrarias a lo que se necesita para atraer inversión.